Buenas a todos, esto es A Despertar. La historia oficial del Islam nos dice, ¿no?, que después de la muerte de Muhammad vino Abu Bakr, Omar, Osman y Ali. No en ese orden, pero inmediatamente después de la muerte de Muhammad fue Abu Bakr. Y después el resto de estos califas fueron los califas, los líderes árabes del mundo musulmán, ¿no?, que gobernaban toda esta gran porción de tierra en tan poco tiempo y tan rápido. Esa historia ya tiene muchos agujeros y es muy rara, ¿no? ¿Cómo vas a conquistar un territorio tan grande con tan pocos recursos? Mirá que no es nada, no es poca cosa conquistar desde España hasta la India en 40 años, básicamente. Extender un imperio musulmán tan grande. Claramente es una historia falsa, ¿tá? La historia oficial siempre es una historia falsa, ¿tá? Así que, pero después de Omar, ¿no?, que fue uno de los últimos. Después de Omar, supuestamente vino Muawiyah. Muawiyah supuestamente fue un califa musulmán, ¿no?, islámico, árabe. ¿Será así? Vamos a ver las evidencias. Vamos a ver qué pasó en ese siglo. Porque recuerden que todas las historias sobre Muhammad y sobre el Islam y sobre los primeros 4 califas vienen cientos de años después. Vienen mínimo 150 años después de la supuesta muerte del supuesto Muhammad. Año 632 después de Cristo. Raro, muy raro. Pero vamos ahora a centrarnos en Muawiyah, el califa. Lo ves en el título, sí, los estás viendo muy bien. Sí, sí, es así. Lee el título. ¿Qué dice acá? Sí, es así. Muawiyah ibn Abi Sufyan, el primer califa omeya, de la dinastía omeya, no fue un califa típico en muchos aspectos. Estaba casado con una mujer católica, Maisum bin Bahdal, de la tribu Cal. Y según se cuenta, era aficionado al vino y a la poesía erótica, rasgos que también compartía su hijo Yazid. A Yazid, su hijo, se le atribuye a menudo un poema controvertido que dice: si no puedes beber vino bajo la religión de Ahmad. Esto comprueba que en esa época también no estaba bien formado el tema del nombre Muhammad. No estaba bien formado el tema del nombre Muhammad. Era un título mesiánico que se pronunciaba más o menos de esta manera, Ahmad. ¿Tá? Entonces dice: si no puedes beber vino bajo la religión de Ahmad, bébelo bajo la religión de Jesús, hijo de María. Curiosamente, no lo llama Jesús, hijo de Dios, Jesucristo el Mesías, Jesucristo el Señor. No, Jesús, hijo de María. Qué olor a catolicismo. Tras la muerte del emperador Heraclio en el año 641 después de Cristo, los cristianos, ya vimos en un video que había una tribu que se llama los Gasánidas, que eran más católicos que mi bisabuela, y eran católicos árabes, y eso eran los que estaban en la región donde realmente se originó el Islam, no en Meca, sino en Siria y en Jordania. Todo apunta a Siria y Jordania para esto en esto del origen del Islam, no a Meca. No existía la Meca en el siglo VII. No hay pruebas. No hay pruebas, no hay mapas, no hay menciones, nada. No hay Meca. Entonces, ¿pero dónde apunta toda la evidencia? A Siria y a Jordania. Olor a catolicismo. Los católicos árabes tomaron el poder en Siria y a su cabeza se encontraba un hombre llamado Muawiyah, un nombre arameo que significa el llorón, podríamos traducirlo así, ¿no? Es decir, alguien que llora mucho, y este adjetivo se solía aplicar a los clérigos que temen a Dios, ¿no? Puede ser el llorón, el que solloza, ¿no?, el como que se aflige por, qué sé yo, bueno, básicamente eso. Curiosamente, este adjetivo se solía aplicar a los clérigos que temen a Dios. Supuestamente temen a Dios, ¿no? Porque si temes a Dios en realidad no serías un clérigo. ¿Tá? Serías un cristiano, no un católico. Muawiyah se convirtió en gobernador del Levante. El Levante, para quien no sepa, es la región de Siria, básicamente, la región de Siria, Líbano, alrededor, ¿está? En el año 640-41, después de que Bizancio abandonara Siria por razones económicas que habían convertido al Levante en una carga.
El tesoro de Constantinopla quedó vacío después de que Justiniano I lo dilapidara en la construcción de la basílica de Hagia Sofía, ¿no? que hoy queda en Estambul, lo que era Constantinopla, hoy es Estambul, Turquía, que costó al tesoro unas 320 libras de oro. Como resultado, el Estado estuvo al borde de la bancarrota. Posteriormente, el emperador Heraclio gastó lo que quedaba en sus guerras contra los sasánidas, imperio persa, lo que le obligó a abandonar el Levante. Entonces, esto representó una oportunidad para que las tribus árabes cristianas, ya vamos a ver que no tienen nada de cristianas, ya lo vimos en otros videos, del Levante tomaran el poder, porque los cristianos de verdad no tenemos que andar tomando ningún poder de nada, ¿se entiende? Por eso es claramente católico toda esta movida. ¿Tá? Los cristianos no tenemos que ir masacrando a gente y controlar territorios y acuñar monedas con símbolos paganos, con cruces y cosas así. No tenemos que hacer nada de eso. Los cristianos somos un pueblo perseguido, somos la minoría más perseguida de toda la historia, a la par casi de los judíos, básicamente. Los verdaderos cristianos somos los mal llamados herejes por todos estos católicos enfermos que mataron, masacraron, manipularon la historia y le echan la culpa a los demás. Los cristianos no tenemos que andar conquistando naciones. ¿Está? ¿Está bien? Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis siervos pelearían. Ahora mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿quiénes son estos que andan peleando y luchando? Ah, cierto, los siervos del diablo, los católicos. Los siervos del diablo. Es así de simple. ¿Está? Entonces, entre ellas, Muawiyah destacó. Quizá por su habilidad política o militar, o por una combinación de ambas, o capaz por suerte, ¿no? Pero en esta época lo que pasaba era también un mesianismo, había una tensión político-religiosa también por el tema de que mucha gente no tenía claramente un entendimiento correcto de las escrituras, entonces muchas visiones apocalípticas y falsos profetas se levantaban, entonces el mundo, ese mundo del Medio Oriente estaba en ¿cómo te puedo decir? Estaba en alta agitación por eso, ¿no? Porque nadie sabía bien. Pasaban guerras y aparte se había destruido el templo de Jerusalén y entonces muchas sectas, muchas religiones querían reconstruirlo por sí mismas, no entendiendo que el que tiene que hacerlo es Dios personalmente, pero bueno, como son sectas, son herejes, como los católicos, como los que hoy son conocidos como ortodoxos, también todos unos herejes que no saben nada, entonces toda la gente estaba aferradísimos con las falsas profecías. Entonces eso llevó también, y justamente esta caída, ¿no? ¿Cómo se llama? Este retiro, ¿no? Que se retrajo el imperio bizantino de la parte del Levante, eso permitió a que se levantara este poder árabe, ¿tá? Árabe, no musulmán. No existen los musulmanes hasta después de Abdul Malik. Abdul Malik es el que verdaderamente fundó el Islam, lo que hoy conocemos como Islam. Fue Abdul Malik, muchos años después de la historia oficial. Nada de Mohammed. Mohammed no existe, Mahoma no existe. Así que corta, tío. Todas las evidencias apuntan a eso. No hay un profeta árabe musulmán que recibió el Corán de un ángel de 600 alas, se casó con una nena de 9 años, se acostó, con una nena de 6 años, se acostó con ella cuando tenía 9, hizo un montón de cosas asquerosas y conquistó y qué sé yo, y supuestamente lo envenenó una mujer judía y qué sé yo, qué sé cuánto. Todo eso no existe. Muhammad, Mahoma no existe, ¿está? No existe. Nunca existió. Así de simple. Entonces, no podemos confiar en la historia oficial, porque la historia oficial nos cuentan cosas redactadas atrás, pero que vienen 100, 150, 200 años después. Yo no puedo confiar en eso. Vos tampoco puedes confiar en esa historia. ¿Está? Entonces, este es más o menos el panorama que había y por qué más o menos surgió el Islam. Entonces, ya voy a decir qué fue el Islam, lo primero, cómo surgió el Islam, básicamente. Cuando Muawiyah llegó al poder en Siria, el emperador Heraclio le impuso un tratado según el cual Muawiyah debía pagar anualmente 3.000 piezas de oro, caballos y esclavos. Espera. ¿Cómo es el tema? Espera. ¿Es posible que el vencedor rinda tributo al vencido? Si hemos de creer, ¿no?, los relatos islámicos que sostienen que los musulmanes derrotaron a las fuerzas de Heraclio y ocuparon el Levante. Porque el Islam está lleno de esas cosas.
O sea, todos esos agujeros y todas estas historias raras y todas estas incongruencias y contradicciones, el Islam las tapa con historias, encima historias fantasiosas, que no concuerdan en tiempo ni espacio. ¿Está? ¿Cómo entonces, si supuestamente el califa Muawiyah, el Khalifat Allah, conquistó toda esa parte y expandió el imperio y luchó y qué sé yo contra los infieles y en contra de los cristianos, entre comillas, que todos estos ignorantes llaman cristianos, que en realidad eran los católicos, y luchó contra los católicos y los venció y conquistó Jerusalén y conquistó todo. ¿Por qué le está pagando tributo al emperador Heraclio? ¿Eh? Raro. ¿No se te hace raro? Si yo voy y conquisto, yo no te pago un peso. Si yo voy y conquisto todo ese imperio. Y yo vengo encima del linaje, básicamente de la sucesión califal del profeta, que no profetizaba nada, no podía profetizar ni lo que iba a cenar, el desquiciado de Muhammad, que no sabía leer encima. Como un califa de esa de la magnitud de Muawiyah, ¿no? Como un califa de la magnitud de Muawiyah le va a pagar el tributo al emperador Heraclio si Muawiyah supuestamente conquistó todo. ¿Ves que no tiene sentido la historia oficial? El obispo nestoriano Ishoyab escribió en el año 659, es decir, durante el reinado de Muawiyah, dice: pero estos árabes, vieron que no dice musulmanes, islámicos, no, dice árabes, ¿tá? Dice árabes. Pero estos árabes, a quienes Dios ha concedido dominio sobre la tierra en estos días, no atacan el cristianismo. Claramente es un hereje, obispo nestoriano, es un hereje, es un católico, de una secta católica acá, los nestorianos, todo eso. No atacan el cristianismo, sino que lo respetan, protegen nuestras iglesias y respetan a nuestros sacerdotes. ¿Ves? Los cristianos no tenemos sacerdotes. Los cristianos somos sacerdotes. Lo dice la carta de Pedro. ¿Está? Tenés que entender bien la diferencia entre un cristiano y el resto de herejes. Tenés que entender bien la diferencia. Y tenés que saber lo que es una iglesia de verdad. No, la iglesia no es un templo. La iglesia no es un templo pagano. ¿Está? No es un edificio, nunca lo fue. Aunque digamos que Muawiyah era el comandante de los creyentes, ¿no? El Amir al-Muminin, los creyentes supuestamente son los musulmanes según la tradición islámica, pero a estos creyentes no se los llamaba musulmanes, no se los llamaba islámicos en esta época. Entonces, ¿creían en qué? Vamos a ver. No hay pruebas de que fuera musulmán. No hay pruebas de que Muawiyah fuera musulmán. No hay pruebas. Y las vamos a ver. Fíjate la moneda en la época de Muawiyah. Una M gigante acá, con una cruz. La figura del califa con un cetro y una cruz, con una otra cruz acá arriba. Y el Globus Cruciger. ¿Qué es el Globus Cruciger? Ya lo vamos a ver. Esta pelota acá con una cruz encima, ¿ves? Esta pelota con una cruz encima. Esto no es una moneda de un califa árabe musulmán que conquistó y mató a todos los cristianos, entre comillas, y impuso su Allahu Akbar y Allah y qué sé yo, y el Califat Allah y el Rasul Allah y Muhammad. Esta es la moneda de un católico. ¿Esto es más católico que mi bisabuela? ¿O qué? ¿De repente los católicos no usan cruces ahora? ¿Esa excusa vas a usar? ¿Eso vas a decir? No. Abrí los ojitos y mirá la moneda en la época de Muawiyah. ¿Esta era la moneda que se usaban en un califato islámico? ¿El sucesor de los califas que viene de Muhammad? ¿El super islámico esto? Claro que no. Fíjate, abrí los ojos. Esto no es una moneda islámica. Ni existía el Islam en esta época. Mirá, la figura del califa parece que es una corona, una cruz. Y el globus cruciger. Un globo, un círculo y una cruz encima. Acá hay una escritura en proto-árabe, acá abajo de la M. Y acá seguimos viendo las monedas de la época y en la región donde
gobernaba Muawiyah. Acá lo vemos, otra vez, el cetro, la cruz, el globus cruciger, el globo, la cruz, cruz. ¿Quiénes son los enfermitos que usan cruces todo el tiempo? Y las ponen ahí como si fuese algo sagrado. Y, oh, no, guarda con la cruz, no toques la cruz. Los católicos. Estos supersticiosos enfermos que están traumados con todo, básicamente. Y trauman a la gente. Mirá. ¿Esto es un califa islámico? ¿Esto es un califa musulmán? No, esto es un gobernador católico. Esto está pasando después de la supuesta muerte de Muhammad. Del supuesto Muhammad, porque nunca existió un tal Mahoma. Nunca existió. Acá vemos de vuelta la cruz y la cruz con el globo, o sea, el globus cruciger. ¿Qué es el globus cruciger, no? Porque esto que vemos acá, ¿no? Esta pelotita y esta cruz encima, es esto básicamente. El globus cruciger es un símbolo católico de autoridad, es el símbolo del dominio católico en los imperios, en los reinos sobre la tierra. Toda esta herejía del el reino de Dios los católicos tenemos que expandir el imperio de Dios y el reino de Dios y Jesucristo y Cristo reina mediante su iglesia. Este es el símbolo de esa enferma herejía. Cristo dijo claramente, mi reino no es de este mundo. ¿Qué hacen los católicos? Reinan en este mundo. Porque no son de Cristo, claramente. Y acá tenemos el símbolo del dominio católico por sobre la tierra. Por eso el globo y la cruz encima. ¿Ves? ¿Qué hace? Yo te pregunto, ¿qué hace un califa árabe islámico con un símbolo de autoridad católica? ¿Eh? ¿Me podés responder? ¿Alguien me puede responder? Yo ya sé la respuesta, no hace falta que me respondan. Estoy haciendo una pregunta retórica. Este es el globus cruciger. Un globo, un orbe con una cruz encima. Otra vez acá. Mira, imágenes más católicas que, no sé, que la parroquia. Un globo y una cruz. Acá tenemos a Carlos II de Nápoles y Hungría, rey católico. ¿Con qué? Con el cetro, la cruz, la corona con la cruz y el globus cruciger. Pone pausa, examina detalladamente cada imagen. Fíjate. Acá tenemos a Wenceslao III de Bohemia, otro rey católico. Coronita. El cetro con una... Bueno, acá parece más una... ¿Cómo se llama esa? Como una... spear. Spear. ¿Cómo se dicen? Como una lanza, ahí está. Como una punta de lanza que parece una cruz, pero no parece tanto una cruz. Pero tenemos acá el globus cruciger. Otra vez, el globo y la cruz. Idéntico, este más que nada de Carlos II, idéntico a las monedas en la época de Muawiyah, el califa católico. No me venga a decir que era, no, él no era católico. Y mirá, entonces, ¿por qué tiene todo esto? ¿Por qué tiene su moneda estas imágenes? ¿Por qué tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué está llena de cruces su moneda? A despertar. Mirá, algo más católico que Carlomagno. ¿Y qué tiene? El globus cruciger, el mismo símbolo que tiene Muawiyah, el supuesto califa, el califa supuestamente musulmán. De musulmán no tiene nada. Eso de musulmán no tiene nada. De árabe puede ser, pero árabe católico, como los gasánidas, que tienen a su patrono San Sergio. ¿Desde cuándo los cristianos tienen un patrono, Los católicos tienen patronos. Observemos, vamos a ver. Observemos el nombre Abdullah. Los reyes de Irán creían que el gobierno del reino de Irán, Eran-Shar, debía recaer en la familia sasánida, imperio persa, todo el tema ese, ya que estos eran descendientes de los dioses, ¿no? Porque ese era un concepto pagano ya bastante antiguo, ¿no? Que los que reinaban eran descendientes de los dioses, ¿no? Entonces, tras la derrota de los sasánidas a manos del emperador Heraclio en 622, los cristianos árabes comenzaron a gobernar en Siria e Irán, católicos. Lo primero que hicieron los gobernantes cristianos árabes fue intentar eliminar la idea de que los gobernantes eran descendientes de los dioses, ¿no? Para
intentar camuflarse, ¿no? Y decir, no, no somos paganos, porque eso hace el catolicismo. A todo lo que hacen es paganismo puro y dicen, no, no somos paganos. Tienen en el Vaticano un símbolo, el obelisco, que es más pagano que Egipto mismo, es un símbolo egipcio. No, no, no somos paganos. Entonces, ¿por qué están llenos de símbolos paganos? Hereje, hereje, hereje. Son unos estúpidos. Pero bueno, así les va a ir también. Entonces, ¿no? Para camuflar esta idea de decir, no, no, no somos paganos, no hacemos como los paganos, claramente lo hacen. Entonces, introdujeron el término Abdallah, ¿no? Que sería siervo de Dios, para referirse a ellos, para referirse a la figura gobernante, al califa, y también, como ya mostré en otro video, esto tomó una figura mesiánica también, esto del califato, ¿no? Esto del que gobierna es una figura mesiánica también porque es un siervo de Dios, es un Abdallah, es un Ansar Allah, un ayudante de Dios, es un Jalifat Allah, quien gobierna básicamente por gracia de Dios, básicamente, ¿no? Para que tengamos una idea. Entonces, vamos a ver una evidencia, ¿no? De que Muawiyah, vamos a ver una evidencia más de que Muawiyah no era musulmán. En los baños de Hamad Gadara, en Palestina, es Israel, se encuentra una inscripción en griego cuya primera línea lleva el símbolo de la cruz. Olor a catolicismo, demasiado. Muawiyah no gobernó Taif y no habría habido motivo para escribir su nombre en griego en los baños palestinos ni para colocar la cruz al inicio de una inscripción si hubiera sido un musulmán que gobernaba en el Levante. Sin embargo, dado que Muawiyah fue el primero de los gobernantes árabes cristianos católicos en tomar el poder en el reino sasánida, tras la derrota de los persas en el 622, los católicos lo veneraron en Persia, en Taif y en otros lugares, e inscribieron su nombre y epíteto en edificios y monedas. Recuerden que todo esto es resultado de investigación seria y de la época, porque la historia oficial del Islam viene de otras fuentes que son muy poco confiables. Fuentes con poca información, con información contradictoria, con información que cuentan las mismas historias de tres maneras distintas, básicamente, con errores en tiempo y lugar, un desastre la historia musulmana, y las fuentes musulmanas, y encima fuentes que vienen cientos de años después, básicamente 100, 120, 150, 200 y muchos años después más, a querer contar cosas del siglo VII que en realidad las fuentes más cercanas al siglo VII y fuentes del siglo VII nos cuentan otra historia. Y las inscripciones del siglo VII nos cuentan otra cosa. Fíjate. Acá vemos, ¿no? La cruz al principio de todo. Aparte, es una inscripción en griego. Que hace un califa árabe y bla, 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 y todo árabe, musulmán y qué sé yo. Y la inscripción está en griego, ¿eh? Y empieza con una cruz. Porque, para el que no sepan, los musulmanes no pueden tener imágenes ni nada hoy en día, ¿no? Según la historia oficial y la doctrina islámica de hoy en día, es como que no pueden tener imágenes de nada. De nada, tenés que romper todo, tenés que, básicamente, si sos musulmán, tenés que rechazar todo eso, lo que sea cruces y todo eso es algo que Allah detesta. Y entonces, bueno, también tiene una supuesta profecía de que en uno de sus hadices que dice que Jesús supuestamente va a venir en el fin del mundo, romper la cruz y terminar con la jizya, ¿no? Que es como un impuesto, algo así básicamente. Como que no ven algo como una abominación, básicamente. Para que tengas una idea, los musulmanes ven como abominación la cruz, el símbolo de la cruz. Porque aparte, en el Corán dice que Jesús no fue crucificado, básicamente. Pero ya vamos a hacer estudios sobre eso. Dice que no, Jesús, bueno, Alá se lo llevó y él no murió en la cruz. Entonces, la cruz es como una abominación, ¿no? Para los musulmanes. Entonces, si supuestamente acá estamos después de la muerte de Muhammad y está un califa árabe islámico musulmán gobernando, ¿por qué hay símbolo de la cruz en esta inscripción, en las monedas? No vemos mucha caligrafía árabe, cosa que también en esta época el árabe no estaba consolidado como idioma escrito totalmente. ¿Ves? Huele mal toda esta historia. Toda la historia oficial del Islam huele muy mal y ya los mostré en un par de videos. Pero ahora estamos en el tema este de Muawiyah. Entonces esta inscripción acá dice, en tiempos de Maaviyah, ¿no? Muawiyah, siervo de Dios, Abdallah, líder de los creyentes, Amir al-Muminin en griego, ¿no? Amir al-Muminin,
líder de los creyentes. A ver, ¿ves? No dice califa de los musulmanes, dice líder de los creyentes. A los creyentes era esta secta católica de esa época. El Islam comenzó como una secta católica. Es así, la evidencia apunta a eso. Solo que muchos investigadores no son lo suficientemente honestos para decir católicos. Dicen, no, cristianos. No, 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 no. Cristianos no, católicos. Decí las cosas como son. Porque ya vamos a ver. Ya vamos a ver por qué digo esto. Entonces, los creyentes es esta secta católica que después se convirtió en lo que hoy conocemos como Islam. Que Abdul Malik fue el gran reformador de esta religión que después se convirtió en el Islam. Abdul Malik fue el que realmente le dio el nombre Islam, y con los abásidas vino el nombre Muhammad, Mahoma, porque hasta esta época no había nada de Mahoma, no había nada de Muhammad. Algún que otro habrá tenido ese nombre o título, pero viene de un título mesiánico, Mahmed. Y no suena igual que Muhammad, ¿tá? Ya hablé sobre esa diferencia. Ahora, los baños termales del pueblo fueron preservados y reconstruidos por Abdallah, hijo de Abu Asemos, Abu Hashim, el gobernador, el 5.º día del mes de diciembre, el 2.º día de la semana, en el 6.º año de la indicción, en el año 726 de la colonia. Recuerdo, es otra época, es otro calendario este. En el año 42, según los árabes, Kata Arabás, y este año 42, el calendario islámico, tiene otra explicación. No es el que, bueno, Muhammad voló y fue de la Meca a Medina, Medina a Meca, o de Meca a Jerusalén, ¿no? Onda así, o de Medina a Jerusalén, no sé. Te voy a decir algo, todo en la historia del Islam está mal. Por eso ya en un video mostré, el Islam es un fraude. Todo el Islam es un fraude, ¿tá? Así que no puedes confiar en nada lo que diga la historia oficial islámica. Nada. Ahora, según los árabes, qué sé yo, Catarabás, ¿no? Les dice en griego, para la curación de los enfermos bajo el cuidado de Johannes, el funcionario de Gadara. Una indicción, como dice acá, el 6.º año de la indicción. Una indicción es un ciclo, que se renueva cada 15 años según la historia romana antigua. Vamos a ver otra prueba porque Muawiyah era realmente un católico. La crónica maronita es un breve registro histórico siríaco escrito a finales del siglo VII, probablemente, muy probablemente, poco después de la muerte de Muawiyah, por un autor anónimo. Pero, ¿por qué podemos confiar en la crónica maronita y por qué es del siglo VII? Nos cuenta cosas de la época, no es una cosa del siglo IX, siglo VIII, siglo X, no, es del siglo VII. Entonces podemos confiar en algo que sea contemporáneo a la época, ¿tá? Es una de las primeras fuentes no musulmanas que describen a los omeyas, ofreciendo una perspectiva única desde el Levante. Encima está ubicado en esa región, porque recordemos que los que escribieron cosas sobre el supuesto Mahoma vivían a miles de kilómetros y nunca pisaron Meca ni Medina, nunca se acercaron a Meca ni Medina, y vivieron cientos de años después de Muhammad. Nunca lo vieron, nunca hablaron con él, pero supuestamente ellos fueron los que escribieron lo que él hacía, decía y hablaba y predicaba supuestamente. Eso es ilógico, ¿tá? Pero ¿podemos confiar en la crónica maronita? Claro que sí, porque es de la época y es del lugar, ¿tá? Está en la época y el lugar correcto para contarnos la historia. Vamos a ver qué dice. Sin embargo, lo que encontramos difiere mucho de la narrativa musulmana. Dice, en el año 971, les recuerdo, este es otro calendario que se usaba, muchos árabes se reunieron en Jerusalén y proclamaron rey a Muawiyah. Él ascendió al monte Gólgota, se sentó allí y rezó. Bueno, pero los musulmanes también rezan. Bueno, luego fue al jardín de Getsemaní y descendió a la tumba de la Virgen María, donde también rezó. El califa católico Muawiyah. A despertar. ¿Qué hace un califa supuestamente musulmán que odian la cruz y que no, imposible que hagan ciertas cosas que están en contra de los asociadores y de los infieles y qué sé yo? ¿Qué hace? Decime, ¿qué hace un califa rezando en la tumba de la Virgen María?
Prueba de que el Islam comenzó como una secta católica. ¿Ahora entendés por qué odian a los judíos y odian a los verdaderos cristianos, tal como los católicos? ¿Ahora ves por qué están tan metidos en la pedofilia como los católicos? ¿Ahora ves por qué habla tan bien de María en el Corán? Y dice que se mantuvo pura. Habla como que María es purísima en el Corán. ¿Te das cuenta? ¿De dónde vino? Así que tenemos a Muawiyah rezando en la tumba de la Virgen María. Y que fue al monte Gólgota, ¿no? Porque supuestamente los musulmanes no creen en que Jesús murió en la cruz, pero acá vemos a Muawiyah yendo al monte Gólgota. Y al jardín de Getsemaní. Y peor todavía, fue a la tumba de la Virgen María. Sí, porque ahí en Medio Oriente, ahí cerca de Jerusalén y todo eso, ahí está, está como la supuesta tumba de la supuesta Virgen María, ¿no? Pero después empezaron a decir los católicos que no, que ascendió directamente al cielo para darle más atributos de diosa, ¿no? Una locura, pero bueno, contradicciones. Y sí, típico de católicos, ¿no? Contradicciones por todos lados. Y típico de musulmanes que vienen del catolicismo. Es así. Recordemos que estableció su trono en Damasco y no en Meca. Otra vez, si supuestamente es un califa árabe musulmán y bla bla bla, y Mohammed y la Meca y bla bla y la Kaaba, ¿por qué estuvo reinando en Damasco? Damasco lleno de católicos, rodeado de católicos, ¿eh? Siria. ¿Ves? Algo no cuadra acá. Alguien no es musulmán, alguien es católico. Los católicos van a la tumba de la Virgen María a rezar, ¿o no? ¿O no católico? Claro que sí. No, bueno, los ortodoxos, y los ortodoxos son católicos, son la misma basura, la misma herejía. Van en contra de la Biblia de la misma manera. Igual de herejes son. Es lo mismo. Católico, ortodoxo, lo mismo. Gente religiosa haciendo cosas que la Biblia prohíbe. Es lo mismo. El libro también nos revela que Muawiyah asistió a reuniones y debates entre jacobitas y maronitas, algo inusual para un líder musulmán, ¿no? Lo que sería un líder musulmán. Ese mismo mes, leamos en la crónica esta, ese mismo mes los obispos jacobitas Teodoro y Sebokht llegaron a Damasco y debatieron ante Muawiyah con los hombres de la comunidad marmarón sobre la fe. Olor a catolicismo. Tras la derrota de los jacobitas, Muawiyah les ordenó pagar 20.000 denarios y les exigió silencio. Así se instauró la costumbre de que los obispos jacobitas entregaran este oro al rey Muawiyah anualmente para que no les retirara su protección y los hijos de la Iglesia no sufrieran persecución. La pregunta principal, ¿no? Se harán algunos. La pregunta principal, la que muchos se harán, o se estarán haciendo en este momento, es: ¿ocurrió esto realmente? Acá tenemos a varios investigadores calificados. Andrew Marsham concluye que hay buenas razones para creer que el relato de las acciones de Muawiyah se basa en hechos reales, por las pruebas que hay. Y Tanús considera que el informe es históricamente probable. O sea, no se puede descartar esta información. No podés descartar esta información. La información más clara está en las monedas también. Está claramente en las monedas. Y en la inscripción de Gadara. Tanús señala que la crónica parece haber registrado estos eventos solo unos años después de que ocurrieran, y como hemos visto anteriormente, la crónica maronita demuestra estar bien informada sobre la evolución del liderazgo de los creyentes, ¿no? Los supuestos musulmanes, que eran una secta católica en realidad, una opinión que también comparte James Howard Johnston. Ciertamente existen numerosos testimonios de que en los inicios del movimiento de los creyentes, los supuestos musulmanes, sus miembros utilizaban iglesias católicas para su culto, ya fuera de forma cooperativa o mediante la cooptación.
Por eso en el Corán dice, en el Corán, en el Sura 582 dice que entre los que dicen ser cristianos, que son los católicos, entre ellos hay obispos y sacerdotes y bla 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 bla, y que está todo bien con los creyentes, los que serían musulmanes, lo que la narrativa islámica interpreta como los musulmanes, ¿no? Claro, con razón dice eso en el Corán, fíjate. Quizás el ejemplo más conocido sea el uso que hicieron los creyentes de la iglesia de San Juan Bautista en Damasco, que les mostré en otro video que supuestamente tiene la cabeza de Juan el Bautista. Y los católicos también dicen que tienen la cabeza de Juan el Bautista. Algunos dicen que está en una ciudad ahí, los católicos, no me acuerdo dónde era, creo que era en Italia, si no me equivoco, si no me equivoco. Y acá tenemos la supuesta otra cabeza, parece que o tenía dos cabezas Juan el Bautista, o todo esto es una farsa, claramente todo esto es una farsa, el catolicismo y el islam, claramente. La cabeza de Juan Bautista, Juan el Bautista, supuestamente está en Damasco, dentro de la mezquita omeya, que finalmente se apropiaron para la construcción de la mezquita de los omeyas, ¿no? Y esto vemos acá con que, a ver, muchas mezquitas adoptaron, antiguas, ¿no? Adoptaron la arquitectura bizantina. ¿Qué es arquitectura bizantina? Y los bizantinos eran católicos. Y muchas mezquitas utilizaban arquitectura bizantina. Hay varios estudios sobre que están saliendo en estos años que muestran que, por ejemplo, el Domo de la Roca, que está ahí en Jerusalén, que muchos piensan que es una mezquita, pero en realidad no fue construido inicialmente como una mezquita, porque no tenía quibla. Quibla es donde apunta hacia la Meca. Y otra cosa, otro dato de color, que las quiblas de las primeras mezquitas no apuntaban hacia la Meca, apuntaban hacia Petra o Jerusalén. Entonces, ¿ven? Tiene muchos agujeros la historia del Islam. Tiene un comienzo muy católico, ¿está? Un comienzo súper católico. Así que, bueno, pero ¿cómo? No, yo no quiero, no, yo rechazo todo esto porque no podés decir eso. Bueno, yo puedo decir lo que quiera, porque soy libre, gracias a Dios. Ahora, y con más razón puedo decirlo con pruebas. Yo no te vengo a hablar que a mí se me ocurrió, no, yo te vengo a hablar de estas pruebas, ¿está? Y hay muchas más investigaciones que se están haciendo y están revelando sobre los orígenes del Islam y todo apunta al catolicismo. ¿Qué crees que te diga? Es así. Si no investigaste y sos perezoso, bueno, es tu problema. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? La Biblia nos dice. La Biblia nos dice cómo podemos entender esto de que cómo, bueno, pero cómo si el Islam viene del catolicismo, cómo es que hubo tanta guerra y tanta... Bueno, tenés que tener en cuenta que son religiones con gente endemoniada que no les importa matarse entre sí. Es así. ¿Te pensás que un cura pedófilo de estos católicos les importa que el niño que viola es hijo de padres católicos? No les importa nada, los violan. ¿Entendés? ¿Te importa? ¿Vos te pensás que le importa a los musulmanes cuando se matan entre Shia y Sunni? Shia y Sunni dicen que son musulmanes, pero se acusan entre ellos de no ser musulmanes y se matan entre sí. ¿Vos te pensás que les importa a la gente endemoniada matar? Ay, no, no los voy a matar. No les importa nada. ¿Vos te pensás en la cárcel porque están todos presos, se llevan todo bien? No, se matan, se torturan entre ellos. ¿Te pensás que está todo bien porque vos estás preso, yo también, está todo bien, loco? No, está todo mal, está todo mal. La humanidad es retorcida. ¿Ahora entendés? Aún así, viniendo del catolicismo, el Islam es igual de enfermo que el catolicismo. Es supremacista, es racista, es fascista, básicamente, y son sistemas totalitarios. Solo que el detalle es que hoy por hoy el catolicismo controla completamente al Islam mediante masonería. No te comas el cuento, ¿tá? Pero antes de cerrar, vamos a leer lo que dice la Biblia para entender cómo, bueno, pero ¿cómo? Bueno, Marcos 3, del 24 al 26. Esto dice la Biblia, ¿tá? La palabra de Dios. Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Por eso todos los reinos fueron cayendo a lo largo de la historia. Por eso todos los reinos fueron cayendo. Todos, ¿no? Ninguno. ¿Cuál fue el que más duró? El Imperio Otomano. Ningún reino va a subsistir, porque son todos reinos de este mundo. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Ves? Entonces este reino católico, el que impera, el verdadero imperialista, no es, ay, Estados Unidos. No, nada que ver, Estados Unidos está totalmente abierto de piernas.
Está totalmente entregado al catolicismo. Está totalmente controlado por el catolicismo. Todo el mundo está controlado por el catolicismo. No se les escapa nada. Todo apunta a Roma. ¿Escuchaste alguna vez esa frase? Todos los caminos llevan a Roma. Esa frase tiene mucho sentido ahora viendo todo esto. Entonces vemos que tampoco este reino católico va a durar. ¿Y sabes qué? El catolicismo en todo su poder, cuando esté en todo su esplendor, claramente esplendor demoníaco maligno, claramente, cuando llega todo su esplendor demoníaco y oscuro, en el fin del mundo con su anticristo, va a durar 3 años y medio. Y el mundo entero no va a durar ni 7 años, va a ser 7 años de la ira de Dios y va a ser este mundo totalmente destruido. ¿Por qué? Porque son imperios creados por hombres. El imperio, el reino que realmente va a durar es el reino de Jesucristo. Un reino perfecto con un juez, rey perfecto, que no se equivoca. Para cumplir su palabra, sí, va a reinar primero 1000 años sobre la tierra y después va a reinar para siempre. Nuevos cielos, nueva tierra. ¿Ves por dónde va la mano? Versículo 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, antes ha llegado su fin. Satanás nunca va a ganar. Por eso está a cada rato creando nuevas religiones, nuevos reinos, nuevos gobiernos, dividiendo y uniendo países, ¿no? Cuando Japón estaba todo dividido, se infiltró con los jesuitas en Japón y unificó a Japón. Después otros países los separó y después los unió y los separó y los unió y los separó y todo el tiempo causando caos y descontrol. No pueden permanecer todos esos reinos y no van a permanecer. Ningún reino humano va a permanecer, ¿se entiende? Y eso es lo que pasa y lo que pasó en la historia. ¿Se entiende? Es así. ¿Ahora entendés por qué se llevan tan bien los católicos y los musulmanes? Obviamente los altos rangos, ¿no?, del catolicismo y el islam, que todos los musulmanes van a visitar al Papa. Los imams y los líderes y los jeques y los sheiks van a visitar al Papa. ¿Por qué? Porque el Papa es su jefe. El Papa es el jefe de todos los presidentes y reinos y ministros, y el Papa es el jefe de toda la tierra, de toda esta tierra maligna. La Biblia menciona el Dios de este mundo, el Dios con minúscula, Satanás. ¿Y quién representa a Satanás? ¿Quién es el fiel representante de Satanás en la tierra? El Papa, el que le guarda el asiento al anticristo. Es así de simple. Así que no te coma el cuento. Que no te, ay, porque están persiguiendo a los cristianos en países islámicos. Si son católicos no son cristianos, ¿tá? Si son católicos no son cristianos y Dios les está castigando, así de simple. Tal vez ahí se reduzca un poco la cantidad de violaciones de niños, ¿no? Si mueren un par de católicos. Menos niños violados, menos vidas traumadas, ¿no? Menos vidas arruinadas, ¿no? Menos abominaciones en templos paganos diciendo ser iglesias de Dios, ¿no? Estas catedrales católicas llenas de imágenes que son abominación ante Dios. Y bueno, Dios les manda castigo, les manda musulmanes que rompan todo, destruyan todo. ¿Cuál es el problema? Es lo que se buscaron. ¿Les gustó, católicos, la Inquisición? Matar, descuartizar, torturar. Ahora van a ver lo que hacen los musulmanes con todos los católicos. Pero también está todo controlado esto, ¿eh? Esto es para que venga la nueva derecha, para que el catolicismo agarre más poder. Porque el catolicismo permite que pasen estas cosas. Permite que los musulmanes ataquen ciertos lugares específicos para armar esta propaganda, decir, uy, ahora va a venir un líder católico, un presidente católico y va a poner mano fuerte y deshacerse de toda esta izquierda y de todos estos musulmanes. Bueno, es a propósito, es todo un plan para poner al mundo bajo la bota del catolicismo y bajo el reinado del anticristo. Todo apunta a eso. No te comas el cuento, ¿tá? Y si la Europa católica, que nunca fue cristiana, ¿no? Los cristianos no tenemos que andar conquistando reinos ni nada de eso. Y si la Europa católica ahora está sufriendo en manos de los musulmanes, bueno, que le echen la culpa a sus hermanitos que inventaron el Islam, a sus hermanitos de la antigüedad. ¿Estás sufriendo, católico? Agradecele a tus hermanitos, a tu hermanito Muawiyah, católico como vos. Agradecele a Abdul Malik, católico como vos.
Agradecele. Cuando veas a tu familia siendo torturada, asesinada y tu esposa violada y tu hija violada por todos estos musulmanes. Agradecele, católico, a tu propia religión que te odia, imbécil. Podrido me tienen con todo esto de, ay, no, los cristianos. ¿Qué? No, no son cristianos, los católicos no son cristianos. ¿Está? Y si viene el castigo de Dios, bueno, convertite a Cristo. Así por más que vengan los musulmanes y te descuarticen, vas al cielo si estás salvo. Porque si no estás salvo, seguís siendo católico, te van a torturar los musulmanes, te van a matar y vas a despertar en el infierno. No importa cuán horrible muerte hayas sufrido. Sin Cristo, al infierno. Y ni te quejes del Islam, católico, ni te quejes, porque gracias a ustedes existe el Islam. Gracias a ustedes existe el Corán. Libro más católico que mi bisabuela, el Corán. Y ya lo voy a seguir demostrando. Ya lo mostré en un video y yo lo voy a seguir demostrando en videos que se vienen. Así que ahí está. Esta es la historia de Muawiyah, el califa católico. No te comas el cuento, ¿tá? Gracias por ver el video. Abrazo grande, bendiciones. Nos vemos la próxima.